Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Comienza el Dios de cada día. Son muchos los sacerdotes, también alguna religiosa o alguna consagrada, que durante años han elaborado este programa, este mirar el día a día con los ojos de Dios, con la luz de la fe. Y a ello, como digo, nos han ayudado y siguen ayudando muchísimos sacerdotes, y se incorpora uno porque nos deja otro, el padre José Antonio Calvo, sacerdote de la Archidiócesis de Zaragoza, que durante años nos ha ofrecido tal día como hoy mensualmente su colaboración, pero como nos pasa a los sacerdotes, van llegando cada vez más tareas y en un momento dado pues uno no puede con todo, y de momento al menos descansa en la realización de este programa El Dios de cada día. Pero él mismo nos ha hablado de alguien que ya conocíamos porque nos ha ayudado desde hace años en la retransmisión de la misa desde el Pilar de Zaragoza, el padre Ángel Arrebola. Él es párroco en esa ciudad de la Pilarica y toma el relevo de ofrecernos hoy, una vez al mes, el Dios de cada día, un martes al mes, como digo, esa mirada desde el Señor, desde la Virgen María, a nuestro día a día. Pues muchísimas gracias al padre Ángel Arrebola, con muchísimas tareas en su parroquia y otros encargos que tiene en la diócesis, pero se añade esta colaboración en la radio de la Virgen. Muchísimas gracias y vamos a escuchar este primer programa del Dios de cada día dirigido por el padre Ángel Arrebola. Buenos días. Bienvenidos al Dios de cada día, un espacio donde descubrimos cómo Dios se hace presente en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo real. Les habla el padre Ángel Arrebola desde Zaragoza, la ciudad del Pilar. Quiero agradecer a Radio María, en la persona de su director, el padre Luis Fernando de Prada, a quien expresamente agradezco sus palabras, que me dan la oportunidad de entrar en sus hogares, en el coche, en la habitación del hospital o de la residencia, en la celda, o quizá mientras dan un paseo, y damos gracias a Dios por la Santa Misa de la que acabamos de participar. Gracias de corazón a esta gran familia de Radio María, que hace posible esta maravilla de una comunicación de corazón a corazón, a través de las ondas de la radio. Si quieren ponerse en contacto conmigo, tendré el gusto de leerles y de comunicarme personalmente con ustedes a través del correo electrónico en la dirección eldiosdecadadia1@radiomaria.es. Hoy, para dar inicio a este pequeño espacio que ocuparé yo, nos hablaremos de Dios en lo pequeño, en lo escondido. Hay que ver cuánto nos gusta lo espectacular, lo maravilloso, lo que llama la atención. Sin embargo, a Dios parece que no le gusta la espectacularidad, sino lo cotidiano, lo sencillo. Miremos a Jesús. Miramos la vida de Jesús y nos llama la atención, pues efectivamente sus milagros, y si son espectaculares, mucho más. La resurrección de Lázaro, la del hijo de la viuda de Naín, la multiplicación de los panes y de los peces, las bodas de Caná. Preguntémonos cuál es el mayor milagro que hizo Jesús. El mayor milagro de Jesús, me parece, es que durante 30 años, siendo Dios, no hizo ningún milagro. La vida oculta de Jesús nos muestra que Dios se oculta en lo pequeño, en lo escondido. Cuánto le gusta a nuestro Dios la discreción. La vida cristiana no está hecha solo de grandes gestas, ni de momentos deslumbrantes. A menudo es en los gestos discretos, en los actos ocultos y en las decisiones cotidianas donde se revela con mayor claridad la obra silenciosa de Dios en el corazón del creyente. La Sagrada Escritura está llena, repleta de historias donde lo pequeño, lo que a simple vista parece insignificante, tiene un impacto eterno. Cuando Jesús habla del núcleo de su mensaje, que es el reino de Dios,
Enseñó que el valor no se mide por la escala humana, sino por la fidelidad en lo poco. Así, en el Evangelio de Lucas leemos: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Esta afirmación no solo desafía nuestra lógica, sino que redefine la verdadera importancia de cada acción. La semilla pequeña es la que encierra el reino de Dios. El Señor comparó el reino de Dios con una semilla de mostaza, diminuta pero con un potencial extraordinario. No sé si han tenido alguna vez en sus manos una semilla de mostaza. Es como la cuarta parte de una lenteja. Y ese potencial que tiene, esa fuerza hace que la mostaza se convierta en un arbusto increíble que puede llegar a metros y metros de altura. Y Jesús ha dicho: el reino de los cielos es como ese grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, que es verdaderamente la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Así comienza muchas veces la obra de Dios, con lo invisible. A veces una oración sencilla, un gesto de generosidad, una palabra de aliento en el momento oportuno, y la semilla crece. Crece en silencio, pero su fruto llegará en el tiempo de Dios. Nada de lo que se hace con fe y con amor es estéril ante sus ojos. O incluso la obediencia. ¿Cuánto nos gustaría obedecer en lo grande, en lo maravilloso, en lo espectacular también, ¿no? Sin embargo, la obediencia también en la Escritura se manifiesta en lo cotidiano. En el Antiguo Testamento recordamos a Naamán, el general del ejército sirio, que fue sanado no por una hazaña gloriosa, sino por obedecer una instrucción muy pequeña: lavarse 7 veces en el Jordán. Y cuando uno va al Jordán, en el lugar donde se lavó Naamán, parecía un riachuelo, no es un río amplio y generoso. Y por eso, cuando recibe ese mensaje del profeta, se resistió. Pero sus siervos le dicen: Padre mío, si el profeta te mandase una cosa difícil, grande, ¿no lo harías? Pues sí. Pues entonces, lávate y verás cómo quedas limpio. Y siendo obediente en lo chiquito, aquel milagro se hizo realidad. De la misma forma, Dios sigue llamándonos a gestos sencillos: perdonar en silencio, ser pacientes en conversaciones difíciles, agradecer aún en medio de lo ordinario. Es verdad que son actos pequeños, pero tienen el poder de abrir el cielo a la tierra. Miremos a Jesús. Jesús y su mirada hacia lo invisible. Nuestro Señor no pasó por alto lo que otros ignoraban. Situémonos en la explanada del templo. Es invierno y Jesús está allí con sus discípulos, y mientras los ricos entregaban sus ofrendas con ostentación, haciendo ruido, él se fija en una viuda que solo dio 2 monedillas, 2 reales, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Jesús queda conmovido no por la gran cantidad, ni incluso por la pequeña, sino por el modo, la entrega del corazón. O incluso la gran caridad, la misericordia. Lo mismo cuando habló de dar un simple vaso de agua ofrecido en su nombre. Cualquiera que dé a uno de estos mis pequeños un vaso de agua solamente, no perderá recompensa. En el reino de Dios, lo pequeño no se ignora, precisamente se honra. Y ese pequeño, eso oculto, que a veces no le damos tanta importancia, revela el carácter. Mirad, las grandes caídas espirituales, los grandes pecados, no se dan de repente tampoco. A menudo comienzan con concesiones minúsculas: un pequeño pensamiento que hemos tolerado, una palabra no corregida, una oración descuidada. El Cantar de los Cantares nos dice, ¿no? Las zorras pequeñas, las raposas, echan a perder las viñas. No son los elefantes. Raro es que un elefante entre en una viña, ¿verdad? Sin embargo, las pequeñas raposas arruinan una viña.
o incluso todavía más pequeño, cuando entra pues la filosera, cuando entra una enfermedad que apenas se ve. Es también incluso qué es lo que rompe y destruye las rocas en los altos niveles, en las grandes montañas, en alta montaña. Pues las rocas no quedan destruidas por terremotos habitualmente. No es un gran terremoto el que destroza las montañas, sino en la pequeña grieta una gota de agua que entra y se hiela, y otra, y terminan rompiendo ese granito tan duro. Pero a la contra, también las virtudes más firmes nacen de hábitos simples. Las virtudes más grandes, la fortaleza de un mártir, la capacidad de un general. Así, ser constante en la lectura de la palabra de Dios, en ser fieles a los compromisos dados, en ser íntegros cuando nadie nos ve. Es ahí donde se forma un carácter cristiano auténtico. Por eso, un creyente que si es puntual en su trabajo, da un testimonio con su responsabilidad, precisamente porque el bien no hace ruido y el ruido nunca hace bien. Una madre que reza cada día, un poquito, cada noche, con su hijo, está sembrando una fe que permanecerá en lo pequeño, ahí cuando nadie la ve. Un joven que elige no responder con ira, con desaire, aunque tenga la razón, está venciendo a un mundo que se impone precisamente a través de esas circunstancias. Todas estas pequeñas cosas no saldrán en los titulares de la vida, pero son actos que el cielo revela y que el cielo escribe y registra. Por eso, una espiritualidad verdadera no busca el espectáculo. Una tentación sutil en la vida cristiana es suponer que lo visible, lo que se ve, es más valioso. Sin embargo, Jesús ha dicho, tu Padre que ve en lo secreto, te lo recompensará. Dios no valora el número de los que nos ven rezando, sino la autenticidad del corazón. Por eso dirá San Pablo, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, no hizo un espectáculo, hizo un acto doméstico. En esa humildad brilló su gloria. Así también nosotros somos llamados a servir en lo ordinario, con la certeza de que en Cristo nada de lo que se hace por amor es vano. ¿Recuerdan la película La vida es bella? Seguro que sí. Aquella película escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, un italiano que representa en esa película a Guido Orefice, un judío que tiene una librería en el momento pues más difícil de la ocupación alemana, de la ocupación nazi, que es llevado a un campo de concentración. La historia es real, parcialmente real, está basada en la experiencia de Rubino Romeo Salmoni, un judío que sobrevivió al Holocausto y que escribió un libro titulado Al final derroté a Hitler. Y decíamos, bueno, ¿y cómo derrotó este hombre a Hitler? Pues con lo pequeño, como nos enseña Benigni en su película. Pues sin hacer ruido, porque así pasó 2 años en el campo de concentración. Esa película comienza con una voz en off diciendo, esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula hay dolor, y como una fábula está llena de maravillas y felicidad. El de la voz en off es el hijo del protagonista, que gracias a que su padre le dice que todo es un juego, que tiene que escapar de los malos y si se porta bien le van a regalar un carro de combate, un tanque. Aquel Rubino Romeo Salmoni que había derrotado a Hitler no lo hizo con la espectacularidad de las bombas, sino precisamente
con un juego de esconderse, un juego de ocultarse. Si te escondes, cuando vengan los malos no te encontrarán. Y así pasó al final de la película. En 1944 ya Guido, el protagonista, y con su mujer, son deportados a un campo de concentración. Y allí van a ser exterminados en las cámaras de gas. Y en ese momento, con toda una peripecia, con una cena, con unos amigos que se han encontrado, y con lo buena que es la vida, está llena esa película de demostraciones que verdaderamente merece la pena, si no la han visto, volverla a ver o verla de nuevo, o verla por primera vez, ¿no? Al final, el que vence al mal, ese protagonista lo hizo porque se escondió en lo pequeño y tuvo todo como un juego. Por eso, queridos amigos, me gustaría que escuchasen un poquito y reflexionásemos con esa música. La vida verdaderamente es bella. Queridos amigos, seguimos en el Dios de cada día. Está con ustedes el Padre Ángel Arrebola y estamos precisamente hablando de cómo Dios se oculta en lo pequeño. El Papa Francisco, en su Ángelus del 1 de noviembre de 2013, decía: los santos no son superhombres, ni nacieron perfectos. Son como nosotros, como cada uno de nosotros. Son personas que antes de alcanzar la gloria del cielo vivieron una vida normal, con alegría, con dolores, con fatigas, esperanzas. Pero ¿qué es lo que cambió su vida? Que conocieron el amor de Dios, que le siguieron con todo el corazón, sin condiciones e hipocresías, que gastaron su vida al servicio de los demás, soportaron los sufrimientos y adversidades sin odiar y respondiendo al mal con el bien, difundiendo alegría y paz. Esta es la vida de los santos, personas que por amor a Dios no le pusieron condiciones a Él en su vida. Estamos diciendo cómo Dios verdaderamente se oculta en lo pequeño, y en lo pequeño lo podemos descubrir. Hay una exhortación apostólica, un documento magisterial del Papa Francisco, el único que en la historia de la Iglesia se ha escrito sobre la santidad, que se llama la Gaudete et Exsultate, que es sobre esa llamada a la santidad en el mundo actual, que lleva fecha del 19 de marzo del 2018. Y ahí el Papa Francisco nos presentaba, podríamos decir, una nueva categoría de santos. Los santos de la puerta de al lado. La santidad de lo pequeño, lo sencillo. Miren, estamos a punto de terminar el mes de octubre. Este mes de octubre, que es mes del Rosario, mes de las misiones, y es el mes de Santa Teresita del Niño Jesús, porque con ella comenzábamos este mes que ahora casi se nos va. Me parecía que era casi una metáfora de lo que estamos hablando. De la fiesta de Santa Teresita, el 1 de octubre, llegamos a la gran fiesta que celebraremos el próximo sábado, 1 de noviembre, la de todos los santos. Son, en definitiva, aquellos que han descubierto a Dios en lo escondido. Santa Teresita del Niño Jesús, sabemos que es esa religiosa que nació y vivió en el siglo XIX y que con apenas 23 años, 24 años, el Señor se la lleva fruto de una enfermedad pulmonar. La pequeña vía o caminito
que comienza Santa Teresita es esa espiritualidad que propone un camino de santidad sencillo y directo para todos, encontrar a Dios oculto en lo pequeño. Y se basa también en la idea de hacerse pequeño delante de Dios, viviendo con humildad y entregando los actos más comunes con un amor excepcional. Llega a decir Santa Teresita que recoger un alfiler del suelo por amor de Dios tiene un valor infinito. Qué cosa tan simple, ¿no? O sea, recoger un alfiler del suelo. La santidad en lo cotidiano. Ese es el mensaje principal, que la santidad no es para unos pocos, como ya dijera después el Papa Francisco, sino que está al alcance de cualquiera. Se encuentra en los actos de paciencia, en los actos de caridad hacia los demás y en la confianza plena, en lugar de buscar hazañas extraordinarias, porque Dios se oculta ahí. Y confianza en la misericordia. Santa Teresita enfatiza esa confianza ciega en la misericordia de Dios, incluso frente a los propios pecados. Somos pequeños delante de Él. Santa Teresita decía: soy un alma muy pequeña, que solo puede ofrecer cosas muy pequeñas a nuestro Señor, pero quiero buscar un camino nuevo hacia el cielo, muy corto, muy recto, un pequeño sendero. Me gustaría encontrar un elevador, un ascensor, para ascender hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir los empinados escalones de la perfección. Qué imagen tan bonita, ¿no? Ella se ve como una niña pequeña y todos hemos visto a los niños pequeños cómo les cuesta subir las escaleras, que a veces la tienen que hacer a gatas. Dice, pues me gustaría encontrar un ascensor. Santa Teresita ha conocido los primeros ascensores. ¿Y ese ascensor cuál es? Precisamente el camino de lo pequeño. Ella dice, lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Pues así es. Ella, Santa Teresita, nos enseña que verdaderamente el camino para llegar a Dios es el camino de lo escondido, de lo pequeño. La infancia espiritual, camino de la confianza y de la entrega absoluta, y que lleva a no desanimarnos y a ofrecerle al Señor hasta las cosas más pequeñas de la vida. Dice Santa Teresita, en el lavadero mi compañera de trabajo sacudía la ropa con tal fuerza que me salpicaba el jabón a la cara. Y esto me hacía sufrir, pero jamás le dije nada al respecto y así ofrecía un pequeño sacrificio por los pecadores. Dios metido en los pliegues de la ropa que estaba lavando. Dios metido en aquella pequeña cosa. Porque realmente, queridos hermanos, la vida es un instante entre dos eternidades. La vida es ese pequeño instante que nos toca vivir entre la eternidad de Dios que nos antecede y la eternidad de Dios en la que queremos vivir. Por eso, en este caminito, en este camino hacia el Señor, hacia nuestra propia santidad, tenemos que descubrir cómo Dios está verdaderamente presente en las cosas pequeñas de cada día. Cada uno de los que me escuchan lo encontrarán. A veces en las cosas, que menos nos gustan. Por eso lo pequeño en manos de Dios transforma. En el reino de Dios nada es irrelevante si se hace con amor y con obediencia. Una semilla puede convertirse en un árbol. Un simple gesto puede marcar la eternidad. Tal vez no veamos todo el fruto nosotros aquí en la tierra, pero el Señor sí lo ve. Curiosamente, podría contar experiencias incluso personales, ¿no?, de cómo un pequeño gesto hecho por amor de Dios, cómo años después el Señor permite que lo veamos, también para que no nos desanimemos. Por eso, no despreciemos los días en lo pequeño. Dios se complace en lo humilde, lo fiel y lo callado. La verdadera espiritualidad no está en lo aparente, sino en lo auténtico. Por eso, vive cada día atento a los detalles, porque en ellos Dios está llamando tu atención. Queridos oyentes de Radio María, cuando nos encaminamos hacia la fiesta de todos los santos, descubramos a Dios en lo escondido, en lo pequeño, donde le gusta esconderse. Ese es nuestro caminito también hoy. A todos, muchísimas gracias. Desde Zaragoza, la ciudad del Pilar, estuvo con ustedes
el Padre Ángel Arrebola. Que Dios me los bendiga. Así finaliza el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el Padre Ángel Arrebola desde la Archidiócesis de Zaragoza.